Bueno, lo primero, las gracias por venir, y por estar, y por venir a Anatomía, y por escucharme, y todo eso, por eso, quiero agradecer. Este curso de Anatomía, he querido hacer una presentación de Anatomía. Este curso de Medicina China, si me pasa esto a lo largo de la charla, no os preocupéis porque es lo que hay. Hasta ahí llega mi cabeza. Me gusta hacer una presentación, quería hacer una presentación porque no es el típico curso de Medicina China, ni es el típico curso de acupuntura, ni es... Entonces a mí me gusta que un poco la gente sepa qué es lo que se va a impartir para que pueda decidir si le interesa, si no le interesa, si puede estar en consonancia con el proyecto que pueda tener esa persona o no. Entonces, esto no es un curso de medicina tradicional china, eso es lo primero que tenemos que saber todos. Ah, se levanta todo el mundo y se va. Y voy a explicar el porqué. Vamos a ver cosas de medicina tradicional china. Este es un curso de técnicas acupunturales. Y es un curso de técnicas acupunturales precisamente porque es muy difícil que nos introduzcamos en un curso de medicina tradicional china siguiendo, yo qué sé, el libro de MTC que os podéis comprar en cualquier librería, que al final siguen una metodología de enseñanza, que es la que se hace en todas las escuelas que he visitado y demás. Entonces, bueno, no es lo que yo pretendo porque esto es algo un poco personal que quiero transmitir un poco lo que yo a lo largo de mis estudios y de mi práctica clínica y de la práctica clínica de mi padre antes de la mía hemos ido acumulando y hemos ido viendo, y lo he intentado hacer en un formato en el que sea sencillo de asimilar desde un inicio para gente de nuestra sociedad, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño marco contextual de la medicina tradicional. En sí es medicina que nace desde que empieza la civilización, desde que se empiezan a cuidar en poblaciones unas personas a otras, ¿vale? Lo que decía la antropóloga del primer fémur roto y cicatrizado, para mí es el primer signo de civilización. Vale, pues el primer fémur roto y cicatrizado es el primer signo de medicina tradicional. Es una o varias personas que decidieron esperarse y cuidar a alguien que no podía cuidarse por sí solo. Eso es medicina tradicional. Simplemente esperarle y alimentarle. En aquel momento. En este momento es algo que tenemos como muy integrado. Es algo que para nosotros ya es lógico. Pero ese paso en un pueblo en el que no está acostumbrado, o en una sociedad animal en la que eso no ocurre y una herida que es mortal, te mueres, pues el hecho de que, ¿vale? Eso ya es medicina tradicional. Y estamos muy acostumbrados a lo que hablábamos antes de que siempre que hablamos de algo milenario, de algo tradicional, de algo trascendental, asociarlo como a la China y a Asia, y tiene un porqué, porque realmente es así. Vale. En el siglo XII a.C., se escribe este libro, que es el I Ching, el libro de las mutaciones, ¿vale? Este libro se asocia siempre con el tema de adivinación, porque habla un poco de la interpretación de los 64 hexagramas, y es un poco lo que se ha ido extrapolando en una parte del libro que trata de adivinación. Pero realmente es un manual filosófico y de... Como actualmente sería un coach, o sea, de mensajes muy concretos. Si te sale este hexagrama, lo que necesitas hacer es esto, porque tal, ¿vale? Entonces os voy a leer un poco algo muy sencillo. 9 en el cuarto puesto significa: libérate del dedo gordo de tu pie, entonces acudirás a aquel compañero y en él podrás confiar. Esto es lo que dice el I Ching, ¿vale? Cuando te sale el 9 en el cuarto puesto, que es como si te tirasen las cartas, por poner un ejemplo, pues lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Pero realmente el mensaje que lanza es ese. Claro, es ese lo que dice el I Ching. Luego, a lo largo de los siglos, porque esto es del 12 a.C., se ha ido un poco modelando e intentando interpretar ese mensaje. A la interpretación que viene en el tiempo de paralización
sucede que hombres vulgares se adhieren a un hombre superior y que, debido al acostumbramiento diario, se amalgaman con él, al punto de volverse indispensable como el dedo gordo del pie, ya que facilita el andar. Pero cuando se aproxima el tiempo de la liberación con su llamada a la acción, se hace necesario desprenderse de semejantes vínculos causales que lo unen a gente en la cual al fin y al cabo no se puede confiar. Pues si esto no ocurriera, los amigos de mentalidad afín en los que se puede confiar realmente y en cuya compañía podría uno realizar algo, se mantendrán apartados. Es decir, si no, es un coach. Líbrate de la gente tóxica que tienes a tu alrededor para que se puedan acercar otras personas con las que realmente puedas fortalecer, ¿vale? Es eso. Sigue de la adivinación, pero cuando te lees el libro y no te lees el resumen de lo que se supone que es, te das cuenta de que es un libro que hace una función muy similar a lo que estaba ocurriendo en aquella época en Grecia y en Occidente. Es decir, había mitos, habían dioses que se encargaban de darnos lecciones de cómo era la vida y de cómo tenía que ser nuestra conducta y nuestra moral. Muy similar. Muy similar también en el siglo V a.C. aparece Hipócrates en Grecia y es el que desliga, bueno, supongo que él y algún primo suyo o algún maestro anterior ya vivía el camino porque las cosas no ocurren. Llegó Hipócrates y lo cambió todo. No. Tendría un maestro con tendencias, tendría a su vez otro maestro que se desviaría un poquito y al final nos queda en que Hipócrates, del cual conservamos el juramento hipocrático, desliga la medicina del místico. En esta misma época surgen estos libritos. El canon del emperador amarillo. El canon del emperador amarillo son unos discursos que se redactan entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo, en el cual un emperador habla con su médico y le hace preguntas y este le va respondiendo y separan la salud del misticismo. En ese canon se desarrollan los fundamentos que ya se generan con este libro, que ya se habla de ellos en este libro, del yin, el yang, los 5 elementos. Eso está en el Tao, pero anterior. Pero aquí ya se les da una visión de cómo funciona la energía. Aquí se desarrolla mucho más. Y este libro, el canon del emperador amarillo, es el primer canon de acupuntura que se conserva o sobre el que se trabaja. Y tiene un primer libro, que son estos 2 libros, y un segundo libro, que es este libro. Este de aquí habla de toda la filosofía y desarrolla toda la filosofía de la medicina tradicional china. Los 5 elementos, cómo funciona la energía, cómo fluye, dónde se genera, por qué se genera, cómo se asocia con las emociones, cómo se asocia con... Y este libro nos da técnicas de acupuntura. Entonces, empezar por aquí a enseñar medicina china. No digo que conozcamos esto, porque es un poco arcaico y ha ido evolucionando, como la sociedad desde el siglo XII a.C., por favor. Pero, como mínimo, que partamos de estos principios. Entonces, claro, si nosotros comenzamos un curso de medicina china y yo me vengo aquí, igual que os hago con el de anatomía, pues empiezo aquí porque el yin, el yang, los 5 elementos, los fluidos, os pongo la cabeza así. En anatomía hablamos un idioma similar, todos conocemos lo que es un hueso, todos conocemos lo que es un órgano, todos conocemos lo que es un músculo, pero cuando hablamos de una filosofía que parte del siglo XII a.C., lleva tiempo y hay que asimilar las cosas despacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso no sea algo tan tedioso? Vale, pues nosotros vamos a empezar, como nos interesa extraer de la medicina china las técnicas acupunturales y toda su filosofía para poder aplicarla con su diagnóstico, vamos a empezar poco a poco a estudiar pequeños conceptos de medicina tradicional china. Pero como la práctica es casi tan importante o más
que la teoría, vamos a empezar a hacer la punción de puntos gatillo, que es algo que yo en clínica ni siquiera utilizo con aguja. Yo lo trato con mi infancia, los puntos gatillo, pero la localización es la misma. Y el meter una aguja y el pincharlo es un mecanismo fisiológico que yo os puedo explicar en una mañana, y podemos empezar a través de estructuras anatómicas a localizar desde el primer día. Entonces, claro, en un fin de semana podemos llevarnos todos los puntos gatillo del brazo pinchados, todos conocemos cómo se pincha y todos empezamos a pinchar desde el primer día, con una base sólida fisiológica y neurofisiológica de por qué pinchamos ese punto, que aparte luego lo podemos extrapolar a clínica de otra manera. Bueno, continúo un poco con el rollo este de la historia. Esto, junto con otro gran libro que es el Bianquet, va a ser los pilares sobre lo que vamos a sostener los principios básicos de la medicina tradicional china, ¿vale? Y vamos a llegar hasta el siglo más o menos 5, vale, después de Cristo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo que pasa en Occidente en el siglo 5 después de Cristo. Que solo Dios puede curar. Volvemos aquí. Volvemos al siglo 12 antes de Cristo. La curación depende de Dios. El que intente curar, poco menos que va a lograr. Igual, eso no pasa en el siglo 5, pasa entre el siglo 4 y el 6. ¿Vale? Pero se mantiene durante 10 siglos, hasta el Renacimiento, hasta el siglo XV. Esta gente sigue haciendo lo mismo. Lo que hacen es, con estos principios, surgen diferentes escuelas, proliferan escuelas, que luego veremos en el Suben que hay un texto que habla de la medicina en el norte se tiene que tratar con aguja como solución, que realmente nos está diciendo que el norte pertenece al frío, pertenece al yin, no es literal, que se debe tratar con esto, en el sur se debe de tratar con no sé qué, en el este con aguja de piedra, en el oeste, y lo que nos está diciendo es un poco que cada elemento va a pertenecer a un punto cardinal. Por eso tienen la piel de este color, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero ellos lo que hacen es surgir un montón de escuelas en base a unas teorías que empezaban en el siglo XII a.C. Nosotros aquí, no solo que volvemos aquí, sino que volvemos con otros dioses totalmente diferentes, o sea, no van lo mismo, y nos mantenemos 10 siglos. Para que podamos un poco esquematizar esto en la mente, quiero que penséis que en 1940 se inventó el primer ordenador. El primero que se montó y que funcionaba. Hace 85 años. Mirar la repercusión social que ha implicado ese descubrimiento, junto con otras muchas más desencadenados, y multiplicarlo por 12 o por 15. Pues durante todo ese tiempo, en Occidente, desaparece el concepto de salud. Y eso lo tenemos todavía grabado intrínseco. Y la forma de cuidarnos que tenemos viene, en cierta medida, de algo que socialmente hay que cambiar y que va cambiando poco a poco. Ahora hemos pegado un cambiazo increíble en este último siglo. Pero si os ponéis a pensar en el concepto de salud y enfermedad de vuestros abuelos, no quiero que vayáis mucho más lejos. Estaban todavía, no al mismo nivel, pero estaban aquí prácticamente. Es algo que está cambiando ahora. Llegamos hasta el colonialismo más o menos, que estos siguen igual. Hasta 1820-22, que hay un emperador que prohíbe la acupuntura y la medicina tradicional porque quiere instaurar las medicinas occidentales como algo bueno. Justo en ese momento la medicina oriental se viene a Europa como una super novedad y mucha de la gente empieza a desarrollar cosas de acupuntura, es como un intercambio. Esto dura poco porque aunque el emperador lo prohibió, la gente siguió haciendo acupuntura. Las escuelas se mantuvieron y como era algo que aquí se diseña con un lenguaje para poder explicarle al pueblo, el pueblo es su propio médico en la mayoría de los casos. Entonces es prácticamente imposible que desaparezca. Aunque haya médicos, aunque haya acupuntores, todo esto se transmite, hay transmisión a la gente del autocuidado. Lo que ahora estamos intentando hacer en Occidente
de a la gente decirle cómo tiene que comer bien, qué es bueno, qué no es bueno, el ejercicio, todo eso está interiorizado a través del Tai Chi, a través de... Allí está interiorizado y pasa de generaciones en generaciones, entonces aunque tú lo intentes prohibir como emperador, no lo vas a conseguir. En poco menos, en el siglo XX, el boom que ha pegado las terapias tradicionales, la OMS recomienda la acupuntura para más de 50 enfermedades, hay sociedades médicas acupuntoras en Occidente, en España, etcétera, etcétera. Quiero decir que tiene una base sólida científica que hasta hace pocos años estaba denostada porque no hay compatibilidad entre la Universidad de Medicina china y la Universidad estadounidense, francesa. Digamos que los planes de estudios son diferentes, entonces, claro, los estudios se menoscabaron. Bueno, pero vienen de una fuente que no nos fiamos. No significa que los estudios fuesen malos, a lo mejor sí, pero el método científico era diferente y como el método era diferente se descartan automáticamente. Ahora ya, con ese método bien, llevamos más de 2 o 3 décadas, con estudios muy serios sobre la medicina china y sobre la acupuntura, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos puesto un poco en contexto esto, que por otra parte nosotros hemos pegado un subidón gracias al estudio de la anatomía, de la fisiología, de la tecnología, que han conseguido que se saquen recursos fantásticos para la medicina y que nosotros podemos también aplicar. No tenemos que decidir, yo hago medicina china, porque es que lo nuevo es malo. No, puede ser compatible. Tú puedes utilizar una diatermia y puedes utilizar una diatermia con conceptos de medicina tradicional china, ligándolo a la fisiología que tú conoces, utilizando puntos. Muchos de los puntos de medicina china coinciden con nervios. Vamos a ver neuromodulación precisamente por eso, ¿vale? Entonces, como no quiero cansaros mucho la cabeza, voy a pasar las diapositivas de lo que vamos a ver en cada uno de los seminarios, para que veáis cómo está estructurado, ¿vale? Luego no será nada de eso. Esto será un puto caos, pero la idea está estructurada. El plan está hecho. Luego de ahí surgirá un plan B, un plan C, vendrá uno con un problema en la pierna el primer día y entonces pincharemos los de la mano y uno de la pierna. O nos dejaremos 2 de la mano para el siguiente seminario y pincharemos los de la pierna que le hacen falta a ese. O vendrá alguien con una muñeca y cambiaremos un poquito para que realmente pues la clase no sea un programa que yo tengo hecho y esto se hace así. No, es un programa que yo tengo hecho y que yo tengo que intentar que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que llegue a todos por igual más o menos y que todos salgamos de aquí con una información asimilada. Y hay veces que hay que modificar la forma de enseñar las cosas para poder conseguir eso. O sea, que se va a modificar seguro. Pero bueno, yo me he hecho un plan. Positivas. Y eso, simplemente que no nos tenemos que meter en parcelas que no son nuestras. Dime. Pero sí, o sea, cuando dices tú su cuantidad va a ser. Las diapositivas. O sea, pues a ver qué meses, ¿sabes? Probablemente he dicho como un brazo y una pierna y lo he visto ahí ya liándose la de... Tú ya has dicho, puedo dejar la medicación, que ya con aprender acupuntura ya se han acabado todos los problemas. Artritis psoriásica. Si eso fuese así, en China no habría artritis psoriásica reumatoide. ¡Ay! Vale. ¿Apago Alberto? No hace falta. ¿Ves? Esto ya lo podemos saltar. Es el rollo que os he metido. El rollo que os he metido, los 3 libros. Primer programa. Vale, nosotros vamos a empezar de aquí para acá, en la práctica, y de aquí para acá, en la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría de esto se ve en una mañana. Entonces me permite el domingo, el curso van a ser 16 seminarios, ahora pasaré uno por uno los meses que son, las fechas que son, ¿vale? Entonces, en cada uno de esos seminarios, que es de sábado entero y domingo por la mañana, nosotros haremos como con el de miofacial. Empezamos un ratito de teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Pues la primera parte de teoría será de neurofisiología del dolor y de la neurofisiología del punto gatillo. ¿Para qué? Para poder empezar a practicar. Cuando ya hayamos visto eso, veremos algo de neuro, en teoría, recorridos de nervios, veremos algo del yin, el yang, etcétera, etcétera.
Entonces, tiene dos bloques. En el primer bloque, que es de 6 meses, de enero a junio, un fin de semana al mes, tenemos que el primer seminario es el 17 y 18 de enero. ¿Qué vamos a ver? Los puntos gatillo del brazo, la neurofisiología y la teoría del yin y el yang. Con eso vamos a tener bastante. Cuando tengamos eso asimilado, segundo seminario, 21-22 de febrero, el sábado entero y el domingo por la mañana, hasta las 3. Eso es todos los días, ¿vale? De todas formas, esto está en la web, ¿eh? Si no queréis apuntar, yo os doy la dirección, www.centrodeformacionzara.com, y ahí está, de verdad que están todas las fechas. Miembros inferiores, recorrido de miembros, y vamos a empezar ya a ver el agua. Y claro, el agua no se ve. Para ver el agua tampoco necesitamos un día entero, sí, porque el agua es una quinta parte del universo. El agua no es agua como nosotros lo conocemos, sino es una tendencia de la energía concreta. Si tenemos yin y yang, que son opuestos complementarios, el universo entero se compone de yin y yang en diferentes estados. Uno de los estados es el agua. El agua tiene un sabor, el agua tiene un olor especial, el agua tiene un color, un órgano, una víscera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo. Es una quinta parte del universo. Entonces vamos a ver qué es el agua dentro de la medicina tradicional china. Para poder entenderlo, para cuando leamos, para cuando vemos que en un texto nos dice que hay que tratar con agua, que sepamos que están diciendo que tenemos que tratar con el punto o con el meridiano que va en relación con el agua. Y que es así por eso, y que ese punto se le considera el agua dentro del fuego, porque lo que va a hacer es un control sobre el fuego. ¿Y el fuego qué es? Pues el fuego es dolor, el fuego es calidez, lo caliente. Pues cuando haya fiebre, tendremos que punturar un punto agua sobre el fuego para generar un control, o un punto tierra para dispensar ese fuego, porque aprenderemos el ciclo de control y generación. Pero no podemos, yo puedo veniros aquí y deciros, se generan así y se controlan así, pero si no sé lo que estoy controlando o que estoy generando dentro del cuerpo, no sirve de nada. O dentro de la enfermedad y la salud no sirve de nada. Seguiremos en el tercer seminario con la madera, porque el agua genera la madera. En el tercer seminario con el fuego. Y aquí ya empezaremos con la neuromodulación y los microsistemas de medicina china. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de los microsistemas aparece luego en Francia un señor que hace un estudio maravilloso de la oreja, de todos los ramos terminales nerviosos de la oreja y de cómo está comunicado con el sistema nervioso autónomo. Y resulta que neuromodulando la oreja podemos neuromodular el trigémino y el nervio vago de la oreja. ¿Vale? Definido por estudios científicos. No porque lo dijese un chino un día en el siglo II a.C., no, lo acaba de decir un señor hace 150 años. Vamos a neuromodular la oreja, y como vamos a neuromodular la oreja, vamos a intentar extrapolar los puntos de neuromodulación del nervio vago con la cartografía que existe de medicina tradicional china de auriculoterapia, para que veamos que está interrelacionado además, para que veamos que si algún día se nos olvida que esto es no sé qué, que sepamos que es no sé qué porque pertenece a una inervación terminal del nervio vago y va a actuar sobre el sistema nervioso parasimpático y simpático de ese órgano. Entendemos la cartografía, pero es que para eso no hay que estudiar, porque ya está. Tienes una oreja donde viene en cada puntito lo que es un corazón, un dibujito, un estómago, es sencillísimo, ¿vale? Pero sí que hay que entenderlo. Se trata de entenderlo. Y el fuego. Lo mismo con el metal. Y empezaremos con la diagnosis. Es decir, ya empezamos a conocer todos los signos, todos los elementos. Ya podemos ver cómo se reflejan en el cuerpo. Cómo reflejan salud y cómo reflejan enfermedad. ¿Cómo sabemos cuando hay un exceso de fuego? ¿Cómo sabemos cuando hay un exceso? ¿Cómo sabemos cuando un órgano está mejor o peor? A través de los signos y síntomas que presenta el paciente. Lo que pasa es que ellos lo hacen olfacción, palpación, escucha, ahora lo veremos,
cuando damos el caso práctico. Entonces tenemos que conocer qué parte de la cara pertenece a la tierra, cuál pertenece al fuego, cuál pertenece... Porque cuando esta esté roja va a implicar que a lo mejor tengo fuego en mi estómago o en la tierra, porque el estómago, o sea, la tierra es tanto el estómago como el bazopáncreas. Entonces, es la integración de signos, tanto las arrugas, la forma de la cara, la forma... todo está integrado en el diagnóstico de medicina china, hasta el punto de que integran desde 8 años antes del nacimiento. Ahora lo veremos. Y por último, la tierra. ¿Qué vamos a saber hacer cuando terminemos en junio? Cuando lleguemos a junio, que termina el bloque 1, nosotros habremos pinchado, localizado y conoceremos todos los puntos gatillos del cuerpo, neuromodulación de los troncos fundamentales, ¿vale? Muy sencillo. Muchos de ellos van desde puntos de acupuntura que destacaremos para que luego nos resulte más fácil, y todos los puntos de acupuntura que van hasta el codo y hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque son los puntos subantiguos. Los puntos subantiguos son los puntos con los que yo puedo controlar el meridiano. Dentro de un meridiano, sea cual sea, de la rodilla al codo, del codo a la rodilla, voy a tener un punto madera, un punto fuego, un punto metal o tierra. Los tengo todos, los 5 elementos. Entonces, este meridiano puede ser fuego, puede ser el de corazón o el de intestino delgado, pero dentro de ese meridiano tengo la opción de a ese fuego darle madera, tonificarlo, pinchando ese punto. Pero es que ese punto lo puedo pinchar en tonificación y en dispersión. ¿Vale? Tenemos muchas opciones ahí. Entonces, nosotros con esto podemos regular todos los meridianos. ¿De qué manera? Subiendo el volumen o bajando en el volumen al meridiano. Porque de momento solamente conocemos los meridianos hasta aquí. No conocemos el recorrido interno, no conocemos cómo interactúan entre ellos. Pero es que si os lo explico en estos 6 meses, lo vais a saber sin saber. Hasta aquí. Aprendemos a regular todos los meridianos subiéndole el volumen o bajándole el volumen al meridiano. Y cuando volvamos en septiembre sabiendo hacer eso, nos metemos con el resto del recorrido del meridiano. Y vemos cuáles son los otros puntos, y vemos cómo interactúan unos con otros, y vemos cómo... y ya profundizamos más. Pero lo primero es saber toda la filosofía de la medicina china, que es lo que vamos a estudiar en la parte teórica, o la filosofía básica, para poder regular los meridianos. Cuando empecemos en septiembre, que ya todos habremos perdido el miedo a pinchar, porque habremos pinchado todos los puntos gatillo, a lo mejor hay 90. Quiero decir, que vamos a perder el miedo a pinchar y a todo. Entonces, pero por orden, ¿dónde vamos a empezar a pinchar? Por aquí y por aquí, donde no podemos hacerle daño a nadie. No vamos a llegar el primer día y vamos a pinchar el tórax, que podemos perforar un pulmón, ¿no? Vamos a empezar por un orden lógico, por donde no podemos hacer daño a nadie, no nos podemos hacer daño a nosotros, no podemos dañar ninguna estructura fundamental. Ahí es donde hay que empezar. Y hasta aquí. Para que mañana viene tu prima, la del pueblo, que la vas a tratar con acupuntura y la tratas con los puntos subantiguos. Y vais a ver cómo la gente mejora solo con eso. ¿La mejora va a durar demasiado? Probablemente no. Porque nos falta mucha información. No sabemos el recorrido, no sabemos la fisiología de los órganos. ¿Cómo vamos a continuar en septiembre de ese mismo año? Quiero decir, en junio nos vamos sabiendo esto, sabiendo la filosofía de medicina china, sabiendo neuromodular los troncos principales, que es precisamente lo que no vamos a ver en los meridianos, que es de rodilla para arriba y de codo para arriba. Ahí veremos el recorrido de los nervios, que muchos de ellos coinciden con el recorrido de los meridianos posteriormente, y aprendemos a neuromodularlos. Tenemos otra herramienta más. Eso es. ¿Qué vamos a ver en el segundo bloque? Que este bloque ya dura 10 meses. 10 seminarios. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Un fin de semana al mes. Igual, están las fechas en la web, ¿vale? ¿Qué vamos a ver?
el recorrido de los meridianos principales, los meridianos maravillosos, que son los que hemos hablado esta mañana, que os he dicho que se unen a una de las energías, a cada una de las energías fundamentales dentro de la medicina china o de Fibonacci. Y vamos a empezar con fisiología del siglo XXI. Si vamos a ver el meridiano de vejiga, pues vamos a ver fisiología básica. No vamos a ver fisiología a nivel profundo, pero sí una fisiología básica para que sepamos cómo funciona la vejiga. Si vamos a estar trabajando sobre el meridiano de vejiga, ¿no creéis que como mínimo deberíamos de saber qué es lo que hace la vejiga en nuestro cuerpo? Y saber a través de qué mecanismos lo hace. No vamos a estudiar patología de la vejiga, fisiopatología, pero por lo menos un poquito de fisiología, sí. Y vamos a ir meridiano por meridiano, el de intestino, el de estómago, etcétera, etcétera. Cuando los hayamos visto todos, que ya tendremos un control bastante grande de lo que hacemos con la energía, porque aquí ya vamos a ir pinchando y haciendo el recorrido de todos los puntos del meridiano. Y uno por uno, y todo el mundo en la camilla, como cuando estamos en miofacial, y todo el mundo en la camilla y localizando los puntos, y yo detrás diciendo, no, está aquí, está aquí, está aquí, y así, como lo hacemos siempre. Cuando ya tengamos todos los meridianos conocidos, llegaremos al seminario en el que empezaremos a hablar de los divergentes. ¿Estos qué son? Los que unen unos meridianos con otros. De tal manera que nosotros podemos, si tenemos exceso de energía en un meridiano, pasarla a otro meridiano que esté bloqueado. Entonces ya no es subir y bajar el volumen. Aquí ya estamos entrando en un trabajo de acupuntura energética muchísimo mayor. Aquí ya sí que estamos haciendo un trabajo potente, un trabajo que va a regular a nivel sistémico y durante mucho más tiempo. En cada uno de ellos veremos la fisiología. Cuando nos toque el meridiano de bazo, el bazo. Cuando nos toque el meridiano de riñón, el riñón y la fisiología del riñón. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Si no sabemos cómo funciona, ¿cómo vamos a poder regular una hipertensión arterial? Cuando hay alguien con hipertensión arterial, si no sabemos cómo está afectando eso a mi riñón, si no sabemos, sí, a nivel de medicina china son unos signos y unos síntomas y hay un protocolo de tal y de cual, pero es que no siempre el problema es de lo mismo. El pulmón interviene en la generación del angiotensinógeno que va a producir la angiotensina, que va a generar ese ciclo de renina, angiotensina, aldosterona que va a generar hipertensión. Entonces, si todo eso sucede, que menos que saber que está ahí presente. Vamos, es mi punto de vista, ¿vale? Cardíaca, veremos el corazón y así con todo. ¿Qué más vamos a ver? Como vamos a ver todos los sistemas, hay un tipo de acupuntura que se llama acupuntura Tun. Es fuera de la medicina china. También vamos a aprender, pero son protocolos. Igual que los microsistemas. Todos los microsistemas al final son protocolos. Para dolor de cabeza este punto, para tranquilizar este punto. Entonces vamos a ver algunos protocolos que son muy útiles porque yo he hecho acupuntura Tun y me funciona muy bien en clínica, y los más útiles los vamos a ver. Durante el primer bloque de Tun vamos a ver los etiológicos, que los etiológicos son los que tratan todo el elemento. ¿Vale? Hay unos puntos que son para tratar todo el fuego dentro del cuerpo, unos puntos que son para tratar toda la madera dentro del cuerpo. Entonces eso sí que lo vamos a ver en el primer bloque, y en el segundo de Tun veremos otros que son más específicos. Para infertilidad, pues hay dos puntos que funcionan, el retorno al nido y el nido del fémur, que funcionan de maravilla. Para cualquier bulto, para cualquier fibrosis, que a ella le vamos a pinchar ahora, pues aquí están los 3 pesos que funcionan de maravilla. Entonces quiero que los apretéis porque a mí me funcionan y me interesa que los sepáis. Y ya está. Os voy a enseñar lo que sé. Ya está. No os puedo enseñar más. Podría haber empezado por ahí. Es lo único que puedo hacer, aportaros. Enseñaros lo que sé. Mucho, poco. Pues para los que saben más que yo es poco, y para los que saben menos es mucho. Y eso lo puede decir cualquier persona. Es un curso muy interesante que se aprende un montón.
Que los que trabajen en clínica le van a sacar partido seguro. Que los que tengan curiosidad por la medicina china le van a sacar partido seguro. Y yo qué sé, espero que los que os apuntéis os guste. Y los que no habéis estudiado fisiología, pues no vengáis. Porque os va a tocar, lo siento. Pero me parece, es lo mismo que hablaba, que te decía antes, de que me parecía un poco irresponsable sin saber, en una enfermedad concreta, sin saber sobre la fisiología de esa enfermedad o la patología de esa enfermedad, o tratar un cáncer sin tener conocimientos de oncología, me parece mal. Y de la medicación que se está utilizando, nosotros no vamos a profundizar a ese nivel, pero al mínimo de saber cómo funciona un corazón, que tenemos un nódulo sinusal, que trabaja independiente del sistema nervioso que los demás, que tiene dos ventrículos que son los que realmente tienen la fibra muscular que contraen y que los otros son dos cavidades que son para que trabajan por presiones. O sea, hay una serie que cuando hay un problema de un ventrículo, porque luego tenemos puntos de acupuntura que son para cada una de las aurículas, para la tricúspide, entonces, si no sabemos lo que es la tricúspide, ¿de qué me sirve saber que hay un punto que sirve para esa válvula? No me sirve de nada. Si cuando a mí me traen un informe de una persona que la ha redactado un médico no entiendo nada de lo que está poniendo ahí, estoy perdiendo pruebas de imagen, estoy perdiendo pruebas de laboratorio, estoy perdiendo en mi diagnóstico. Tendré un diagnóstico de medicina tradicional china maravilloso, pero si estoy perdiendo toda la información que me están dando, unos análisis de sangre, claro, si no sabemos que la anemia no es un problema de falta de hierro, sino de oxígeno, ¿de qué me sirve? Claro, ¿por qué es un problema de falta de hierro también? Porque una de las posibilidades es que no haya hierro suficiente para capturar esos oxígenos, como decíamos en la hemoglobina. Pero hay otras posibilidades para que ese oxígeno no llegue, que van a provocar anemia. Si no sabemos eso, ¿de qué me sirve saberme el meridiano del pulmón? Así que, el que quiera estudiar conmigo, estudia fisiología. Ya está. Vente, corazón. ¿Qué hora es? Las 2:14. Madre mía. Sí. Bueno, 10 minutos para que veáis un poco lo que es la medicina china. Veniros para acá ya, porque esto ya es la práctica. ¿Cuánto le queda? Qué solidarios se han quedado todos contigo. Ahí, no he hablado del precio ni nada de eso. Soy malísimo, ¿eh? No he dicho nada. Vale, pues lo digo, lo cuento ahora mismo. Vale. Son 16 seminarios, ¿vale? Son 2 bloques. Entonces, el primer bloque dura 6 meses, va a llegar desde enero hasta junio, y el segundo bloque dura 10 meses. El primer bloque empieza en febrero, termina en junio, un fin de semana del mes, son 90 horas, porque lo que sí que yo prefiero meter muchas horas en los fines de semana que muchos fines de semana, porque al final os toca venir mucho más, hay gente que viene de fuera y le cuesta un montón tener que venir, entonces el precio se puede fraccionar en 6 pagos, son el primer bloque 1.500, el segundo 1.900, porque son 10 pagos, ¿vale? Son 10 meses. Los que hayan hecho el curso de introducción al sistema facial tienen un descuento del 25%, ¿vale? En la fracción del pago, o sea, que se paga cada mes, pagan menos y ya está. Los que no lo hayan hecho, no os preocupéis, porque el beneficio es exactamente el mismo. Lo que pasa es que cuando queráis, en los próximos 2 o 3 años, podéis hacer el curso de miofacial completamente gratis. ¿Por qué? Porque el curso de miofacial cuesta aproximadamente lo mismo que lo que se van a ahorrar los que han hecho el curso de miofacial. Entonces, en los próximos 3 años, como sale en marzo y sale en septiembre, pues cuando queráis, oye, que me apunto, que puedo hacer 2 seminarios en la convocatoria de marzo y 2 en la de septiembre, pues hacer 2 en la de marzo y 2 en la de septiembre, ¿vale? O sea que la bonificación es la misma. A la misma formación va a ser el mismo precio, hecho en un sentido o hecho en el otro. Porque me parece lo justo, vamos, que no...
Entonces, este es un poco... Para reservar plaza hay que pagar una mensualidad que se descontará de la última mensualidad del curso. Ya está. Sencillo. Alberto, Dime. y dentro de tu plan maravilloso, ¿entra el concepto de enfermedad autoinmune? Sí. Sí, lo que pasa es que vamos a... esto... Antes de poneros el plan, tengo que tener cuidado con... A ver. Mientras busco en la carpeta, argumento. Este sí es. Mira, sí tiene que hablar. Vale, enfermedades. Autoinmunes, no autoinmunes, enfermedades complejas. Nosotros vamos a aprender con esto, con lo que sepamos de fisiología, porque es una de las partes que vamos a ver. Nosotros, ahora lo veremos, pero lo que quiero decir de las enfermedades, nosotros vamos a aprender a regular órganos, a tonificar, a dispersar, a mandar energía de unos meridianos a otros, a conocer cuáles son los elementos o los órganos que pueden estar arriba o abajo, y a través de acupuntura, de fitoterapia, de nutrición, por cierto, nutrición, macrobiota. Michio Kushi tiene, yo tengo el de diagnosis oriental porque a mí me interesa mucho la diagnosis. Michio Kushi, te paso luego el autor. Tiene mogollón de libros de macrobiota, los que ajustan estáis en tema de nutrición, es súper interesante porque aparte sus textos no son demasiado sectarios, porque algunas asociaciones de macrobiota en España son como muy extremas, hasta el punto de que hay veces que tienes que dejar de sociabilizar o sociabilizar con gente que consuma macrobiota, porque si no, no puedes salir por ahí. Entonces, está muy bien. Volvamos. Con macrobiota, con fitoterapia, los principios son los mismos y eso lo vamos a aprender. Y vamos a aprender a regularlos. Pero cuando hablamos de enfermedades complejas del siglo XXI, me parece muy irresponsable, sin tener conocimientos de oncología, de fisiología. No te digo el título de medicina, los conocimientos de oncología, de fisiología y de farmacología necesarios, meterte en una enfermedad como el cáncer y decir que tratas cáncer. Autoinmune, medicación, no sé, ahora creo que no estás tomando medicación, pero tú has estado tomando medicación. Si no conozco cómo actúa esa medicación en la fisiología de tu cuerpo, si no conozco cómo es realmente la fisiología de esa enfermedad en el siglo XXI, que es donde estamos, no pasa nada. O sea, que puedo añadir esto al conocimiento de fisiología y de fisiopatología de tu enfermedad. ¿Cómo puedo decirte que te voy a tratar? No, yo puedo trabajar sobre la energía que nutre tus órganos, pero para que una persona te trate una enfermedad autoinmune, como mínimo tiene que tener esos conocimientos. Y cada vez hay más médicos que aprenden acupuntura, y es por lo que tenemos que pelear los acupuntores, no por nosotros tratar enfermedades complejas, sino porque los médicos estudian acupuntura y medicina tradicional china y la incorporen a su trabajo. No intentar ocupar nosotros ese espacio sin tener los conocimientos que tienen ellos. Claro que se tienen que enfadar ellos con nosotros y decirnos, oigan, que están ahorrando ustedes unas parcelas que no tienen que abordar. Entonces, en principio nosotros estamos en el músculo esquelético, vamos a trabajar sobre el músculo esquelético y vamos a aprender a regular según la medicina china. ¿Con qué? Con la terapia que queramos, pero según la medicina china. Y según la neuromodulación, y según los puntos gatillo. Yo no sé fitoterapia como para poder enseñar fitoterapia. Me encantaría, pero no lo sé. Pero los principios son estos. Es muy difícil encontrar cursos de fitoterapia, yo los busqué en su día, es muy difícil. Macrobiota, de eso sé un poquito más. Hay libros, pero lo importante son estos dos primeros libros, y el Bianca que no está aquí. Con esto vamos a donde queráis. Es desarrollarlo, lo vamos a ver luego en el caso clínico. Os paso las diapositivas. Y eso, simplemente que no nos tenemos que meter en parcelas que no son nuestras.